Muchas gracias, Rosendo Tavares. Gracias por la presentación. El saludo cordial a todos nuestros compañeros en cabina. Nuestro afecto, don Álvaro Arbelo, en una semana donde descansa para poner su garganta a punto y volver nueva vez a la labor. A todo el país, las gracias como siempre por sintonizar la Z101 y el gobierno de la mañana, cordón umbilical con los dominicanos de aquí y de allá. El saludo especial a nuestra diáspora. La gente sabe que me gusta mucho en términos de nuestra actualidad política y en términos de la función política. Me gusta mucho centrarme sobre el trabajo que hace y el que debe hacer el Poder Legislativo. En el ordenamiento republicano, en el estado de poderes separados, el Poder Legislativo, así mucha gente se sorprenda, es el más importante. De hecho, los modelos republicanos pueden incluso dividirse de acuerdo al nivel de preponderancia que el Congreso pueda tener sobre el Ejecutivo, como es, por ejemplo, el modelo parlamentario, como tiene España y como tienen una serie de naciones semipresidencialistas, o donde está separado el jefe de Estado del jefe de gobierno, donde el presidente, el jefe de gobierno de la nación, es un parlamentario más y está todos los días en el Congreso tomando la palabra y defendiendo sus políticas y haciéndolas valer e intentando conseguir las mayorías necesarias para hacer que esas políticas pues puedan cursar a través de las leyes y los códigos y convertirse en políticas reales. De manera que incluso en el sistema presidencialista es más importante todavía, porque sirve entonces ahora como contrapeso al Poder Ejecutivo. Es el que termina votando por la ley presupuesto de cada año, por lo tanto tiene el poder en las manos de decidir, sobre todo en términos financieros, el alcance que puedan tener las políticas públicas proyectadas alrededor de un año fiscal. Por no entrar ya en otras posibilidades, como son la capacidad de generar juicios políticos, destituciones, como es la posibilidad de darle al presidente poderes extraordinarios a partir de los estados de excepción que hemos vivido este año y pico desde el inicio de la pandemia como si fuera una normalidad. Hago esta introducción porque, sabiendo las potencialidades, los poderes que tiene un Congreso, sabiendo las responsabilidades que pesan sobre sus hombros, la tarea se complementa entonces con las necesidades de una sociedad, de una nación, de tener una buena legislación, no solo generando nuevas leyes, que siempre será importante porque la sociedad está en cambio permanente, fenómenos que hoy son importantes en la vida nuestra, como son los fenómenos digitales, el alcance de ciertas tecnologías de la información y los fenómenos que van con ella. Por citar solo un caso, bien podríamos citar otras formas en las que la vida cambia y se necesitan marcos regulatorios, perfecto. Pero también una buena legislación implica la derogación de figuras legales obsoletas, contradictorias, que ya no coordinan con la Constitución y que pueden ser contrarias a otras leyes, sobre todo más nuevas, y que en teoría deben ser más útiles. El legislador también es un fiscalizador, tiene el poder, y así lo reza la Constitución de la República y todos los ordenamientos legales alrededor del puesto, para desde allí hacer una labor, señores, que pueda vigilar y no solo vigilar, cuenta con las capacidades de generar incluso consecuencias a partir de otros poderes del Estado, cuando esa fiscalización arroje resultados que son lesivos a los intereses de los ciudadanos. Este preámbulo trata de concienciar a quienes nos escuchan todos los días de la importancia que tiene elegir buenos legisladores. Aprender a votar por ellos, aprender, como se dice muchas veces, a dividir el voto. ¿Cómo? Votando por quien realmente tiene la mejor capacidad de representarme en esa curul, aunque no necesariamente coincida con el partido del presidente por el que yo voté. A veces le hacemos el mejor favor a nuestro país cuando generamos una estructura de votación consciente, y esa estructura de votación por el mejor posible genera a veces un voto fracturado en colores. El voto no es una suscripción, no debe verse como una suscripción. Si en algún caso coincidiera a juicio suyo, bueno, el mejor candidato posible en cada nivel de elección, a mí me da que está en un mismo partido. Bueno, amén, esas son libertades que yo desde aquí no le voy a conculcar a nadie, pero hay que hacer un intento de elegir el mejor Congreso posible. ¿Y por qué le decimos esto? Señores, en un momento en que la República Dominicana está iniciando un año escolar con un 4% del Producto Interno Bruto asignado hace años supuestamente a las políticas educativas, políticas que han sido en su mayoría de varilla, bloque y cemento, que no es que esté mal, la parte infraestructural es importante, pero ni siquiera la fase infraestructural la hemos culminado, la hemos terminado. El que ve los señalamientos, los videos, las fotos
de cómo están las escuelas, se preguntará, bueno, pero ¿qué se hizo todo este tiempo? Tanto en la finalización del gobierno anterior que salía como en la actual que entraba, para ir corriendo eso y ponerlo a tono con el retorno a las clases, que yo, en mi caso, había pedido muchísimo antes de que se retornara. En el caso que concierne a la formación de formadores, a la formación de los profesores dominicanos, de generar un esquema de trabajo donde los mejores compitan y demuestren capacidad y esa capacidad tenga premio, donde se generen los famosos recursos de oposición, aun cuando los resultados que estamos viendo arrojen a veces horrores sobre la capacitación en países que aparecen en el informe PISA y en otros informes primeros en el mundo. Revise qué ocurre con la política sobre los profesores, cómo las universidades incluso colocan filtros para las carreras del magisterio, para la carrera relacionada a la enseñanza, y solamente lo mejor de lo mejor termina abriéndose el chance hacia la carrera de ser maestro, que encima es bien paga, está bien capacitada, genera ciertas ventajas en consideración a otros trabajos por las vacaciones, los descansos y la capacitación permanente, los horarios, los buenos salarios, que claro, estas son una parte importantísima de ello. Las opiniones más reputadas en países desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, todos esos países, José Luis, siempre son, por lo regular, las opiniones de esos profesores universitarios, de esos especialistas. Totalmente de acuerdo. Son fuente de consulta permanente. Y citas permanentes en sus medios de comunicación. Estoy con Rosendo en eso. Entonces, en un país que tiene, por ejemplo, esa problemática, Rosendo, que tiene leyes recientes como la de partidos, que no te pasa un test constitucional, el legislador aquí tiene mucho trabajo por hacer. Esa ley de ordenamiento territorial que el país viene reclamando, en reconocimiento de que hemos hecho muy mal un trabajo de divisiones políticas artificiales, en nada conectada con las necesidades de suelos reales, ni siquiera tiene coherencia geográfica. La división territorial del mapa dominicano ni siquiera la tiene coherencia geográfica. Léase, para que se divierta un día con lo tragicómico, los límites geográficos que se marcan entre provincia y municipio, que usted a veces no sabe ni dónde está. Como hay una laguna famosa que está supuestamente entre 3 provincias, pero uno dice que está en un lado, y si usted lee las demarcaciones, realmente los 3 tienen razón, pero no se sabe finalmente quién es que tiene. Entonces, gracias a Dios que no es un modelo federal, porque se matarían por los impuestos. Menos mal que es un modelo unitario, al menos en el tema fiscal. El legislador aquí tiene mucho trabajo por hacer. Así que, señores del Congreso, estimados congresistas dominicanos, algunos muy amigos nuestros, algunos no tanto, vamos a pensar primero en controlar el despilfarro en el Estado. Vamos primero a intentar controlar la tendencia a hacer crecer el Estado cada vez que alguien tiene la idea de crear un nuevo ministerio. Porque vamos a terminar teniendo, como dijimos en estos días, el de la suprema felicidad, que es el que nos falta nada más. Vamos a controlar la tendencia a seguir generando burocracia innecesaria. Tenemos desde Codocafé, pasando por un montón de instituciones descentralizadas. Nos falta todavía, y ayer se me olvidó mencionarlo cuando alguien mencionó el chicharrón de Villamella, nos falta nada más el Instituto de Defensa del Chicharrón. Y Dios perdóname que estoy dando ideas, ahorita un genio la toma. Tenemos tantas cosas por hacer, por corregir, por estructurar, por diseñar, como para que mis queridos conciudadanos diputados estén pensando en más leyes de control sobre la conducta del ciudadano. Y sí, me estoy refiriendo en modo crítico a la pérdida de tiempo de legisladores, algunos de ellos buenos ciudadanos, que están intentando en estos momentos, basados en una especie de prurito y montados en una ola que penosamente encuentra a veces eco ciudadano, de gente que en estos días, en solamente cuestión de semanas, quiere controlar las bebidas alcohólicas, que ya deberían ser controladas con la legislación existente, los códigos existentes relacionados a los consumos, al consumo de bebidas alcohólicas, y a cómo debe hacerse, y a cómo debe darse, y en qué lugares. Si se cumplen, bastan y sobran, más que la necesidad de generar nuevas figuras. Si se cumple la ley de tránsito y las agencias que tienen capacidad coercitiva cumplieran su función, aquí no se necesitará una línea más propuesta de ley para generar otra vez más controles relacionados al tema de dónde debe darse la gente un trago. Pero no se queda ahí el asunto. Voy a hablar de algo impopular en el micrófono, porque es bastante popular si yo salgo fuera de cabina, que son los juegos de azar, donde la sociedad dominicana tiene un doble discurso.
un día todo el mundo se levanta, dice que aquí hay demasiado juego de lotería, que eso hay que prohibirlo. A mí nunca nadie me ha obligado a ir a jugar ningún día, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. No somos tampoco la sociedad que más juega, como algunos piensan, porque el juego tiene una alta correlación, el gasto en juegos de azar, con los ingresos. Y no somos, ni de lejos, la sociedad que más ingresos tiene. Que ciertamente, como toda sociedad donde el juego tiene una posibilidad de darse legalmente, ciertamente hay fenómenos, y eso es claramente triste y debe hacerse un trabajo en educación para evitar que una parte de la sociedad entienda que solamente el azar es la salida a la situación de la pobreza. Eso es verdad. Ahora, de ahí a pensar como, señores, esa es la tentación típica del político en el mundo. Hay gente que cree que la prohibición, sobre todo escrita en un papel blanco, en una hoja 8x11, anula un problema. La mejor demostración de que muchas prohibiciones, sobre todo completas, sobre comportamientos complejos del ser humano, fracasan, está en qué ocurre con las prohibiciones completas en una sociedad numerosa. Usted prohibió el juego, al otro día parió el mercado del juego clandestino, como lo había cuando no se habían legalizado ciertas expresiones de juego. ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, con una serie de dibujos impositivos y de mensajes que se envían con políticas públicas y de intentos, como tiene nuestra ley, que insisto, no se cumplen, de regulación hasta por espacios, pues debe intentar mantener unos costos al juego. Y esos costos, entonces, solventan políticas del Estado. Toda, por ejemplo, costumbre humana, que una parte de la moral, de la ética colectiva entienda que es un vicio, se castiga con figuras impositivas fuertes. Los casinos, las bancas de apuestas, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, todas tienen impuestos selectivos, especiales, además de los impuestos que ya de por sí se le colocan a esas actividades. Entonces la sociedad, al costo que eso tiene, siempre y cuando se imponga la legalidad, el dibujo legal, que por eso es que hay que luchar, entonces eso tiene un precio. Ahora bien, nuestros diputados parece que con el cambio de luna más reciente han decidido, le ha preocupado muchísimo si el dominicano, rejodido con una pandemia que le mantuvo en su casa 1 año y pico, con negocios pequeños, microempresas, paleteras, vamos a llamarla por su nombre, negocios en las calles, negocios de subsistencia, del que repara artículos eléctricos y tiene 2 o 3 aparatos o alguna maquinaria en un taller, con miles de negocios de ese tipo o cerrados o intentando abrir con deudas acumuladas. Lo que le preocupa a nuestros congresistas es volver a la ley seca o volver aparentemente al puritanismo de Oliver Cromwell en Inglaterra, que hasta la Navidad la prohibió. Hay mucho por hacer, vamos a pensar, yo insisto, en un paquete de medidas compensatorias para que el tejido productivo más vulnerable, que fue el que más daño recibió en la pandemia, porque los negocios de grandes superficies no solo que sobrevivieron la pandemia, es que generaron enormes beneficios, más incluso que en épocas normales, ayudada con la connivencia también, hay que decirlo, de una serie de políticas públicas que yo no sé si con complicidad o con coincidencia, le destruyeron toda la competencia a los negocios grandes. Se le destruyó competencia de gente que en un mismo barrio, en un sector, podía tener intermediarios en ciertos tipos de negocios, en ciertos tipos de servicios. Esos fueron los que fueron destrozados por las políticas que anularon, sin pensarlo, sin ni siquiera buscar matices, ni escalas intermedias. Se destruyó tejido productivo. Vamos a hacer lo posible por restituirlo. Vamos a trabajar un proyecto de ley, sobre todo que pueda generar un estadio de mejores condiciones, sobre todo el próximo año, para el pago de los impuestos de las micros, de las MIPYMES. Vamos a ayudar a esa parte que se ha comprobado es más del 80 y pico % del tejido productivo dominicano. Vamos a hacer una legislación de desmonte de costos innecesarios. Vamos a acabar con el de por sí, yo diría que ilógico, por no decir otra cosa, anticipo, que es un impuesto a todas luces, además de innecesario, criminal con quien está empezando un negocio, sobre todo con empresas cuya línea de flotación entre cubrir costos y generar rentabilidad y beneficios es ínfima, es pequeñísima. En ese sentido, yo creo que hay demasiadas cosas por hacer. Hay demasiadas necesidades reales en estos momentos en que el mundo está pensando en todas las sociedades que nos rodean, en cómo ser más competitivas, en cómo generar mejores estructuras de costos para la inversión interna a lo nacional, pero para que también llegue el capital fuera de la nación, para generar un Estado de Derecho fuerte, para generar condiciones de seguridad jurídica a los nativos y a los extranjeros, en vez de pensar cómo controlarle más al que se da un trago, juega un palé,
con todo el respeto del mundo, las mejores políticas no son las que nacen, y yo insisto en eso, de las buenas intenciones. Son las que pueden, de manera proyectada y con levantamientos científicos, asegurar buenos resultados. No conculquemos más de las pequeñas libertades con las que los dominicanos pueden tener para evadirse de una vida estresante, difícil, nos guste o no, o se pueda censurar desde el púlpito eso. No, tratemos de hacerle la vida más fácil. El que más te ayuda a veces es el que menos también te jode. Llévatelo, Cundo.